Bueno, vamos un poco antes y vamos a continuar. Estaba buscando a... Ya os he visto. Bueno, pues vamos a cerrar con la charla del doctor Eduardo Solsona sobre la quimioterapia, cuándo, sí, a quién. Neoadyuvante en el cáncer de vejiga, músculo invasivo. A ver si... ¿Qué nos dice? De lo que ya nos ha dicho otras veces antes. Pues, a ver si... En primer lugar, os digo que muchas gracias, Juan Pablo y todo el comité organizador, por darme la oportunidad de estar un año más entre todos vosotros y por poder visitar esta maravillosa ciudad, a pesar de que en esta ocasión va a ser más corto de lo habitual. Y por otra parte, Juan Pablo, darte la enhorabuena, pero enhorabuena de verdad por el éxito que es evidente que has tenido en esta organización y que espero sigas teniendo durante mucho tiempo. El tema que hemos elegido para esta charla está vinculado a uno de los temas de este 13º dúo, que es los tumores uroteliales. En esta ocasión vamos a hablar del papel de los tratamientos complementarios a la cistectomía radical en el tratamiento del paciente con tumor vesical infiltrante. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué es necesario un tratamiento complementario a la cistectomía? Las razones son muy sencillas. En primer lugar, porque tenemos una supervivencia insuficiente proporcionada por la cistectomía radical como monoterapia, muy inferior a la que se consigue en otros tumores sólidos de nuestra economía. Y en segundo lugar, porque tenemos una quimioterapia de combinación basada en el cisplatino que se ha mostrado eficaz en el paciente metastásico, capaz de duplicar la mediana de supervivencia respecto a otros regímenes que no tenían el cisplatino. Por lo tanto, parece razonable que asociar estos dos métodos terapéuticos podía mejorar la supervivencia de nuestros pacientes, que es el objetivo fundamental que nos marcamos. Pero bien, esta asociación de tratamientos podemos hacerla de carácter neoadyuvante, es decir, administrando previamente la quimioterapia y seguida de forma inmediata por la cistectomía, aunque algunos hospitales o algunos pues optan por realizar una evaluación endoscópica de la respuesta local y en base a ella pues le dan la posibilidad de la conservación vesical. La segunda modalidad es la adyuvancia, es decir, una vez conocido el patrón patológico que nos ofrece la cistectomía radical, seleccionar aquellos pacientes de alto riesgo de diseminación, entonces administrar la quimioterapia de combinación. Respecto a la neoadyuvancia, bueno, han sido muchos los estudios aleatorios que se han llevado a cabo. Yo quiero destacar uno de ellos, que es el primero que realizó el Cueto, liderado por José Antonio Martínez Piñero, que es mencionado en todos los metaanálisis, incluso en este que es el más reciente que tenemos, el cual viene a confirmar lo que ya sabíamos anteriormente, y es decir, que la quimioterapia neoadyuvante es capaz de disminuir significativamente un 30% el riesgo de muerte, y esto se traduce por un beneficio en términos de supervivencia absoluta del 6% a 5 años. Pero si únicamente incluimos en esta metaanálisis los dos esquemas terapéuticos que consideramos más eficaces, es la gemcitabina y cisplatino y el EMBAC, estas cifras se elevan modestamente. En resumen, se trata de un beneficio relativamente modesto y limitado de la quimioterapia neoadyuvante si comparamos con lo que se consigue en otros tumores. Pero no cabe duda de que alcanza el máximo nivel de evidencia y, por lo tanto, es recomendada en todas las guías. Pero todas las guías lo recomiendan en todos los pacientes con tumores vesicales infiltrantes. Y esto ha sido motivo de gran controversia. De hecho, a mí me invitaron a la European Urology que escribiera un artículo cuando se publicó el más largo estudio aleatorio de quimioterapia neoadyuvante, que fue el intergrupo que asociaba la ORTC y el MRC. Bueno, pues yo hacía una serie de comentarios que aquí voy a sacar algunos de ellos, y era la relevancia clínica. Se trata de esquemas muy tóxicos. Uno de cada 3 pacientes va a tener que pasar por la unidad de cuidados intensivos porque tiene una granulocitopenia grado 4. La mortalidad estimada es 1%,
Pero además, aproximadamente un 50% de ellos, si somos rigurosos, no van a poder recibir cisplatino porque no son aptos para ellos, siguiendo los criterios internacionales del FIT, de FIT para el platino. Por otra parte, tenemos que tratar entre 13 a 17 pacientes para conseguir salvar una vida, lo que significa que de 11 a 16 pacientes van a sufrir una elevada toxicidad innecesariamente a riesgo, algunos, de su vida. Y por otra parte, bueno, siempre estamos con la disyuntiva y lo muy discutido de qué puede pasar en aquellos pacientes que no responden al tratamiento y qué va a significar este retraso de más de 3 meses en realizar la cistectomía radical. ¿Puede comprometer la supervivencia? Bueno, luego analizaremos algo parecido. Pero la conclusión que llegaba yo en ese artículo, y que han llegado muchos por supuesto, es que se hacía necesario el seleccionar aquellos pacientes que eran verdaderos candidatos a la quimioterapia neoadyuvante para evitar una toxicidad innecesaria en aquellos que no se iban a beneficiar. Realmente, en este sentido, el estudio del Southwest Oncology Group nos da una pista importante, y es que aquellos pacientes que alcanzan una respuesta completa tienen una supervivencia del 85% a 5 años, supervivencia nunca vista hasta ese momento en el tratamiento de los tumores vesicales infiltrantes. Sin embargo, aquellos pacientes que no respondían, que tenían tumor residual, la supervivencia era un 44%, que nada mejoraba la supervivencia que oferta la cistectomía radical en general. Por otra parte, la respuesta completa era exactamente igual, no, similar, la supervivencia en aquellos que conseguían la respuesta completa, es decir, el P0 en la pieza de cistectomía con quimioterapia neoadyuvante, como aquellos que la conseguían simplemente con la resección transuretral, el grupo control, que se había realizado como procedimiento diagnóstico al mismo. Esto ha sido confirmado posteriormente en un metaanálisis, por lo tanto, todo el mundo aceptamos e incluso se considera como un endpoint subrogado la respuesta completa en estos pacientes. Pero nos interesaría saber qué grupo de pacientes, qué porcentaje de pacientes verdaderamente se benefician. Pues si vemos este mismo estudio, vemos que el 38% de los pacientes alcanzan una respuesta completa con la quimioterapia, en este caso con EMBAC, pero un 15% lo alcanzan con resección transuretral simple. De ahí que los que verdaderamente se beneficiarían será un 23% de los pacientes, mientras que estamos sobretratando al 77% de los pacientes con una importante toxicidad innecesaria. Esto es una buena noticia, pero claro, los datos los sabemos después de haber realizado una cistectomía radical y después de haber realizado una quimioterapia neoadyuvante. Entonces, no nos sirve. ¿Cómo podemos clínicamente identificar o aproximarnos al menos a estos pacientes? También el Southwest Oncology Group nos dio una pista al respecto, pero la casuística era relativamente pequeña y nosotros recurrimos a el otro estudio que sí nos aporta una casuística más importante, como es la ASUMA, la asociación de los 2 estudios de neoadyuvancia nórdicos, que con casi 450 pacientes compara la supervivencia de los pacientes que habían recibido quimioterapia con aquellos pacientes que no habían recibido quimioterapia, es decir, el grupo control, y lo evalúa en función del estadio clínico. Al margen de la inseguridad que nos ofrece el estadio clínico, observan que en pacientes con estadio clínico de bajo volumen tumoral, es decir, CT2, no había diferencia significativa de supervivencia entre los que recibían quimioterapia y entre los que no recibían quimioterapia. Por contra, en aquellos pacientes con estadios clínicamente avanzados, CT3, T4, existía una diferencia significativa de supervivencia en favor de los que recibían quimioterapia neoadyuvante. De ahí que parece obvio que aquellos pacientes CT2 no deberían de sufrir quimioterapia neoadyuvante, pero sí que deberían de sufrir quimioterapia neoadyuvante los CTs, porque tienen un beneficio de supervivencia al margen del coste que significa la quimioterapia. Por contra, los CT2 no van a tener beneficio significativo de supervivencia y sí que van a sufrir lo que significa la toxicidad de la quimioterapia. En este mismo sentido,
y recurriendo al registro de tumores holandés, segregan aquellos pacientes que tenían adenopatías clínicamente positivas en la evaluación radiológica y que sufrieron una cistectomía radical. Pues bien, aquellos que sufrieron una quimioterapia neoadyuvante tienen un porcentaje de N ceros significativamente superior que aquellos que no lo recibieron. Y tanto en pacientes N1 como en pacientes N2, N3. Y lo que quizás sea más importante es que se tradujo por una supervivencia significativamente superior en aquellos que habían recibido quimioterapia neoadyuvante. De ahí que también podemos deducir que se trata de otro grupo diana en los cuales estaría plenamente justificada la utilización de la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, pues parece que hemos definido, al menos en mi opinión, qué pacientes deberían de recibir quimioterapia neoadyuvante y cuáles no. Pero hay otros hechos que son también importantes. Esto que acabamos de comentar ya se ha hecho más popular y hay algunas instituciones que se han apuntado a segregar pacientes para recibir quimioterapia o no quimioterapia, como por ejemplo el MD Anderson, que con unos parámetros parecidos a los que hemos descrito identifican pacientes de alto riesgo e pacientes de bajo riesgo, con unas diferencias claramente significativas y que después han sido validados por la Universidad del Sur de California y también han sido validados por el Baylor College. Por lo tanto, ellos no administran quimioterapia neoadyuvante en los que describen como bajo riesgo y sí que la administran en los de alto riesgo. Decía anteriormente que esto es un primer paso, pero hay otra serie de circunstancias que hay que tener en cuenta cuando administramos quimioterapia neoadyuvante. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el esquema más eficaz? Bueno, no hay estudios aleatorios, pero sí hay muchos estudios comparativos. Y nosotros hemos seleccionado, según mi criterio personal, dos de ellos que me han parecido interesantes. Uno, que compara el cisplatinum-gemcitabina y el MVAC, que son los que teóricamente más eficaces, con los otros. Los otros van incluidos también todos aquellos que incluyen cisplatinum en su esquema. Bueno, pues MVAC y gemcitabina-cisplatinum tienen una eficacia significativamente superior en términos de supervivencia respecto a los otros regímenes. Así que solamente deberíamos de administrar uno u otro. Pero cuando comparamos también ese nuevo régimen que ya se describió ayer, que ayer ya el doctor Durán nos comentó, como es las dosis aceleradas de MVAC versus MVAC y gemcitabina cisplatinum, la eficacia es similar en los tres, pero la toxicidad es significativamente superior en los pacientes que reciben MVAC. Por lo tanto, nos quedan solamente dos esquemas, o dosis acelerada de MVAC, que además se da en mes y medio solamente, de MVAC se da en mes y medio solamente, y la cisplatinum gemcitabina. Sepan que también se está estudiando las dosis aceleradas de cisplatinum gemcitabina, pero no hay resultados publicados que yo haya podido entender. Segunda pregunta, ¿cuál es el número más adecuado de ciclos? Bueno, pues este es un estudio japonés con un riguroso estudio bioestadístico y nos viene a decir que aquellos que reciben 3 o más ciclos tienen una supervivencia significativamente superior que aquellos que reciben menos de 3 ciclos. Bueno, por lo tanto, tenemos que saber que los pacientes tienen que recibir al menos 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante. Comentábamos antes el debatido tema del retraso. ¿Qué impacto tiene sobre la supervivencia el retraso a cistectomía? Esto ha sido tremendamente debatido, pero recientemente ha aparecido este estudio pareado 1-2 procedente de la Clínica Mayo, y en la cual, en primer lugar, nos confirma lo que ya sabíamos, es decir, que aquellos pacientes que alcanzan respuesta completa no hay diferencias significativas, sea con quimioterapia neoadyuvante o sea exclusivamente con resección transuretral. Pero cuando queda resto tumoral, es decir, cuando no han respondido a la quimioterapia, la supervivencia es significativamente peor en aquellos que han recibido quimioterapia. ¿Qué significa ello? Pues que probablemente aquellos pacientes que han recibido quimioterapia y no han respondido a la misma, puede ser que se trate de un tumor más agresivo o puede ser que tenga un impacto negativo el retraso.
Pero hemos recibido estos dos análisis multivariados de dos cohortes diferentes, una del Johns Hopkins y una multicéntrica, en la cual son dos cohortes distintas, unas que incluyen pacientes con quimioterapia neoadyuvante y sin quimioterapia y otras que exclusivamente reciben quimioterapia neoadyuvante. Bueno, pues en las dos, el retraso hasta la cistectomía fue un factor negativo, significativo e independiente. Por lo tanto, podemos concluir que el retraso de la cistectomía puede comprometer el resultado de la supervivencia de estos pacientes. Otro hecho interesante es la calidad de la cistectomía. Estos dos autores, Harry Herr, urólogo, y Guru Sumpadde, oncólogo médico, analizan este problema utilizando la misma base de datos, es decir, la base de datos del Southwest Oncology Group. Y en un análisis multivariado encuentran que los márgenes y el número de ganglios extirpados en la linfadenectomía tienen un valor significativo e independiente. Si es margen positivo, negativo; si se han extirpado menos de 10 ganglios, negativo. Pero cuando se hace un test o dos, los test de interacción para conocer el impacto que sobre la supervivencia tienen los tratamientos que hemos aplicado, es decir, quimioterapia neoadyuvante o cistectomía sola en cada uno de estos parámetros, en márgenes y el número de ganglios extirpados, no hay diferencia significativa. Lo que significa que probablemente la quimioterapia neoadyuvante la supervivencia de estos pacientes no va a depender de la quimioterapia neoadyuvante. Quizá lo veamos con mayor claridad, aunque sea un enfoque distinto, en la parte inferior de la diapositiva, en los cuales van incluidas las supervivencias de los distintos grupos. Pacientes que más se beneficiarían de la quimioterapia neoadyuvante, aquellos que se extirpan más de 10 ganglios. Pero si comparamos aquellos que se han extirpado más de 10 ganglios y no han sufrido quimioterapia neoadyuvante frente a aquellos que se extirpan menos de 10 ganglios y sí han sufrido quimioterapia neoadyuvante, la supervivencia es mejor en aquellos que se había extirpado más de 10 ganglios sin quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué significa o qué interpretamos nosotros? Interpretamos que la cirugía adecuada, es decir, la cirugía, una linfadenectomía extendida o al menos con más de 10 ganglios, puede tener más importancia o al menos la misma que la administración de una quimioterapia neoadyuvante. Pero además, estos datos vienen corroborados en este estudio, que es un estudio poblacional procedente de la base de datos de cáncer de próstata americano, en lo cual comprueban que aquellos pacientes que sufren una linfadenectomía con más de 10 ganglios extirpados o más de 15 ganglios extirpados tienen una mejor supervivencia que aquellos que tienen un menor número de ganglios extirpados cuando no se administra quimioterapia neoadyuvante. Pero esta diferencia desaparece cuando se administra quimioterapia neoadyuvante, lo que significa que cuando hacemos una buena cirugía, la quimioterapia neoadyuvante no beneficia de forma sistemática. Indudablemente se trata de estudios que no alcanzan la máxima evidencia científica, pero sí que nos orientan hacia una cosa. En mi opinión, es que la calidad de la cirugía va a tener un papel importante en aquellos pacientes que son incluidos en un programa de quimioterapia neoadyuvante. De ahí que, en mi opinión, ¿qué pacientes son los candidatos a recibir quimioterapia neoadyuvante? No aquellos con bajo volumen tumoral, es decir, los T2. ¿Cuáles? Los T3 con ganglios clínicamente positivos en la evaluación radiológica. Hay que administrar o dosis acelerada de EMBAC o de cisplatina o gemcitabina, 3 o 4 ciclos de quimioterapia. Hay que hacer una cirugía con linfadenectomía con más de 15 ganglios. Hay que intentar evitar márgenes positivos, haciendo la cirugía más amplia posible. Y bueno, en un intento de identificar previamente a aquellos pacientes que no responden, algunas instituciones realizan un ATAC de estudio de diseminación metastásica
entre el primero o segundo ciclo o entre el segundo y tercer ciclo. Cuando observan que no hay respuesta, se interrumpe el programa y se realiza una cistectomía inmediata. Decíamos antes que también la quimioterapia neoadyuvante ofrece una ventana para la conservación vesical, y esto lo basamos en estos datos. En estos datos en los cuales vemos que aquellos pacientes que tienen una respuesta completa, que es significativamente superior en aquellos que tienen más bajo volumen tumoral, los T2, podía ser que la cistectomía significase un sobretratamiento. Ojo que tenemos que tener presente en estos datos que hay un infraestadiaje del 30%. Realmente, bueno, pues en general se dice que son pacientes que rechazan la cistectomía radical. Ya comenté ayer que, bueno, que esto creo que es una falacia, porque normalmente lo que se hace es una programación previa. Pero, en fin, aquí contamos con una serie prospectiva que llevamos a cabo nosotros, en los cuales, después de una resección ópticamente completa en un paciente con tumor vesical infiltrante, pero con biopsias de la base positiva, que nosotros identificamos como restos tumorales, es decir, como tumor residual microscópico, les ofrecíamos la posibilidad de realizar, aquí he puesto observación, pero es un error, es de recibir 3 ciclos de quimioterapia o bien cistectomía. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que no observamos diferencias significativas entre los dos grupos a 5 y 10 años y obtuvimos una supervivencia superior al 64% a 5 años y 60% a 10 años, con una tasa de conservación vesical del 50%. Por lo tanto, eran unos datos que creíamos que eran valiosos, ya que no habían diferencias. No se trata de un estudio aleatorio, pero sí, realmente, ambos grupos cumplían los mismos criterios de inclusión y solamente había sido la elección del propio paciente al margen de la inducción que pudiéramos hacer los observadores, ¿no? Bueno, esto ha sido un estudio prospectivo, pero hay muchos estudios retrospectivos. Aquí traemos pues, los 2 que hemos considerado más interesantes, los de Cora Stenberg y los del Memorial, los cuales nos aportan una supervivencia muy parecida a la que nosotros observábamos, de 60 y 64%. Pero recientemente nos ha llegado aquí este metaanálisis que reúne 18 estudios de estas características y nos viene a confirmar que la supervivencia global es del 60%, por encima del 60%, la específica por encima del 70%. Pero más recientemente, digo más recientemente porque todavía no está publicado, que sí está aceptado para publicación, nos ha llegado este estudio conjunto del Memorial y de la Universidad de Columbia, el cual reúne una casuística importante de 148 pacientes, los cuales cumplen unos criterios de inclusión, que no son criterios de inclusión, sino son características que son muy parecidas a los criterios de inclusión que nosotros utilizamos cuando realizamos el estudio de resección transuretral radical con biopsias negativas. Pero bueno, aquí lo tienen ustedes. Pero a estos pacientes les administran 3 ciclos de quimioterapia. La supervivencia específica a 5 años es del 90%. No me cabe duda que hay muchos pacientes que están sobretratados aquí. Y es verdad que se trata de un estudio que habrá que esperar un seguimiento mayor, porque esto solamente lo tenemos a 5 años. Pero con todos estos datos, lo que yo vengo a decir es que sí, yo creo que hay una ventana para la conservación vesical en pacientes que van a recibir quimioterapia neoadyuvante. Es cierto, y como decíamos ayer, que se necesitan equipos multidisciplinares muy bien coordinados y voluntad por parte de los profesionales y del paciente de pasar por este programa. Hay otros programas de conservación que no vamos a mencionar porque no era el objetivo de esta charla. Comentábamos que el segundo procedimiento es la quimioterapia adyuvante, una vez conocido el patrón patológico de la cistectomía radical, pues también hay varios estudios aleatorios que, reunidos en un metaanálisis, nos vienen a decir que la quimioterapia adyuvante disminuye significativamente el riesgo de muerte en un 25%, que se traduce por un 9% en términos absolutos de supervivencia a 3 años, cifras superiores a las de la quimioterapia neoadyuvante. Pero, ojo, estos metaanálisis estos estudios, incluidos en el metaanálisis, han sido ampliamente criticados por defectos metodológicos severos. A pesar de ello, en las últimas guías europeas
aconsejan vivamente la utilización de la quimioterapia adyuvante. ¿Y por qué? Porque han aparecido 3 nuevos estudios. Uno de ellos, el estudio italiano, el cual salió negativo. Es decir, la quimioterapia adyuvante no beneficia la supervivencia de los pacientes. Otro estudio de la RTC, que si bien mejora la supervivencia libre de progresión, eso no se traduce en una mejoría significativa de la supervivencia global. Y luego el estudio nuestro, el estudio español, en el cual mejora la supervivencia global, la específica y la supervivencia libre de progresión. Dados los resultados dispares, la doctora Stenberg hizo un metaanálisis en el cual vino a confirmar los datos precedentes, es decir, una disminución significativa de un 25% del riesgo de muerte en aquellos pacientes que recibían quimioterapia adyuvante. Es cierto que siguen habiendo defectos metodológicos, pero se han mejorado considerablemente, en particular el tamaño muestral, que aquel era totalmente insuficiente. Pero quizá más interesante es el estudio poblacional publicado un año después, en el cual recoge una casuística muy importante de más de 5.500 pacientes, y en los cuales observan que, utilizando una metodología estadística muy escrupulosa, es decir, 4 modelos distintos del propensity score, la quimioterapia adyuvante mejoró la supervivencia en los 4 modelos de propensity score, que lo que pretenden es disminuir los evidentes sesgos de un estudio poblacional, que nunca será un estudio aleatorio, pero sí es lo que mejor podemos hacer en estas circunstancias. De ahí que las guías europeas pues aconsejen en este. Pero la otra pregunta que nos hacemos es decir, ¿qué pacientes son los que deben ser tratados con quimioterapia adyuvante? Nosotros hace ya algunos años hicimos una aportación evaluando nuestra propia experiencia de pacientes tratados con cistectomía y que tenían adenopatías positivas. En esta experiencia, ya digo, pequeña nuestra, vimos que aquellos pacientes que habían sido solamente observados, por supuesto que cuando estratificamos por la clasificación del TNM, aquellos que tenían mayor volumen tumoral tenían una supervivencia significativamente inferior que aquellos que tenían un PN1 exclusivamente. Pero en el grupo que había recibido quimioterapia adyuvante no había diferencias significativas entre estos 2 grupos, lo que de alguna forma nos sugería que los pacientes que más se beneficiaban eran los que tenían mayor volumen tumoral. Si ahora lo analizamos en función de esta estratificación del TNM, vemos que evidentemente los pacientes que han recibido quimioterapia adyuvante y tienen un PN1, es decir, un solo ganglio, en esta clasificación de hace ya bastantes años, aunque mejoraba la supervivencia de la quimioterapia, no alcanzaba la significación estadística, mientras que en aquellos con mayor volumen tumoral, PN2, PN3, no solamente la mejoraba, sino que alcanzaba la significación estadística. De ahí que nosotros, dentro de la modestia, podíamos pensar que, bueno, la quimioterapia adyuvante debía de administrarse en los pacientes con mayor volumen tumoral y en aquellos PN1, bueno, pues realmente sería cuestionable y probablemente sería motivo de decisión de un comité y no de un protocolo. Pero estos modestos datos han venido a ser corroborados en este estudio que reúne 11 centros europeos y con una casuística verdaderamente importante, 1.500 pacientes, que en un estudio multivariado, en un estudio de subgrupos, identifica qué pacientes realmente se benefician de la quimioterapia adyuvante. Y serían aquellos pacientes que tienen menos de 70 años, que tienen alta densidad de ganglionar, es decir, mayor volumen de ganglios positivos, aquellos que tienen estadios más avanzados y la afectación linfovascular. Por lo tanto, sería este el grupo diana al cual deberíamos de administrar quimioterapia adyuvante. ¿Y qué es lo que nos espera en un futuro? Bueno, pues yo el futuro lo veo en 2 direcciones fundamentalmente, no exclusivamente, sino la identificación de factores de predicción de respuesta y el diseño de nuevos estudios de nuevos diseños de esquemas terapéuticos. Respecto a la predicción de la respuesta, ya son muchos años los que se han evaluado distintos factores biomoleculares y nosotros traemos pues, 3 ejemplos. La expresión del gen supresor BRCA1, que probablemente nos está indicando una quimiosensibilidad
Por contra, la expresión del factor de transcripción NRF2 y el protooncogen BCL2 serían indicativos de quimioresistencia. Pero desgraciadamente, ¿dónde está? Así. La tasa, bueno, no la veo por aquí, la veo mejor aquí. La tasa de predicción es relativamente baja y ninguno de todos estos ha pasado a la práctica clínica. Quizá mayores expectativas se han abierto con la publicación del Atlas Genómico de los Tumores Vesicales Infiltrantes hace 4 años, que identifica 32 genes con mutaciones o con alteraciones relevantes y que, bueno, probablemente orientan cuál debe ser el estudio, bien de forma aislada o bien en forma de plataformas, de firmas, de algoritmos, etcétera, etcétera. Traemos también estos 3 ejemplos, por ejemplo, las mutaciones en el factor de transcripción ERCC2, resulta que nos indican que puede tratarse de un paciente con quimiosensibilidad, pero también la tasa es muy baja, un 36%. Otro estudio es las alteraciones provocadas en el protooncogen ERBB2, o en el cual, bueno, pues sí que las mutaciones serían indicativas de quimiosensibilidad, pero no la amplificación. Por otra parte, este estudio analiza el parámetro anterior, el factor anterior, y no le sale significativo. El último ejemplo que traigo es en el cual las mutaciones en uno o más de uno de los 4 factores de fuertes genes vinculados a la reparación del DNA nos proporcionaría una predicción de quimiosensibilidad por encima del 97%, pero además se traduce por una supervivencia del 100%. Esto era una buena noticia, pero sin embargo, cuando se hizo el estudio de validación, realmente la tasa de predicción de quimiosensibilidad bajó a un 46%. En resumen, al menos en mi opinión, yo creo que estamos en el buen camino, pero queda todavía un largo trecho para que estos factores pues, nos den unos resultados y puedan ser incorporados para la segregación de qué pacientes deben de sufrir una quimioterapia neoadyuvante o adyuvante y aquellos pacientes que no deben hacerlo. Yo creo otra línea de investigación son los subtipos moleculares, que, bueno, únicamente el subtipo basal es aquel que tiene una gran agresividad, pero, sin embargo, es el que mejor responde a la quimioterapia. El número de pacientes de este subtipo no es muy numeroso, pero por lo menos es una línea de investigación interesante. Y quizá lo más interesante es cuando se utilizan las plataformas y algoritmos, algunos de ellos ya se han incorporados en estudios aleatorios, como por ejemplo del Southwest Oncology Group, que incluye el algoritmo Coxen, o bien el estudio Magnolia de tratamiento adyuvante con inmunoterapia, que ha sido patrocinado por la Asociación Europea de Urología. También habrá que evaluar, como ayer nos comentaba el doctor Durán, otros biomarcadores de carácter inmunológico, algunos de ellos ya se expresaron allí, a ver qué es lo que nos dicen respecto a las nuevas alternativas de tratamientos de neoadyuvancia y de adyuvancia. Entonces, ¿qué nuevos esquemas disponemos? Bueno, pues la identificación de unas vías de señalización vinculadas a las tirosinquinasas hizo que se hicieran estudios aleatorios en los cuales combinaban la quimioterapia con algunos inhibidores de la tirosinquinasa. En resumen, los resultados iniciales no son muy prometedores y lo que sí que es evidente que la toxicidad es mayor. De todas formas, habrá que esperar resultados finales. Y en este momento se están llevando estudios de neoadyuvancia con inmunoterapia, con la inmunoterapia actual que ayer se nos comentó, tanto en neoadyuvancia como con adyuvancia. Veremos qué es lo que nos dicen. En resumen, ¿cuál es mi opinión al respecto? Pues que en pacientes T2 deben ser tratados con cistectomía radical como monoterapia. Es verdad que queda abierta una ventana para la conservación vesical en pacientes que lo deseen, en pacientes que puedan ser incluidos en servicios que crean en la conservación vesical. Pacientes con estadios clínicos T3, aquellos
que puedan recibir cisplatino, que no puedan recibir cisplatino, deben de sufrir una cistectomía radical. Yo en este grupo de pacientes, la conservación vesical, me la cuestiono mucho por dos razones. Primero, porque las tasas de respuesta son menores y la evaluación clínica de pacientes con alto volumen tumoral es realmente dificultosa e insegura. No es que la otra no lo sea, pero es mucho más insegura. Estos pacientes deberían de ser incluidos en programas de quimioterapia neoadyuvante con cistectomía. Y aquellos que, después de la cistectomía, muestran un patrón patológico favorable, es decir, un PT2 o menos, simplemente la observación. Mientras que aquellos tienen un PT3 o más, podían ser tratados con quimioterapia adyuvante, cuando previamente no hubieran recibido quimioterapia adyuvante. Pero hoy se plantea la posibilidad de también recibir quimioterapia adyuvante, habiendo recibido previamente quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué? Porque hay una revisión de la literatura recientemente publicada en el JAMA, en el cual ven que hay resultados positivos con supervivencias, con mejoras de supervivencia significativas. El problema de este estudio es que no nos dice con qué se rescatan la quimioterapia adyuvante y es muy posible que sean con esquemas basados en el cisplatino, pero con fármacos distintos a los que se habían administrado inicialmente, pero no consta. Bueno, pues esto es todo lo que quería hablar con vosotros y si queréis hacer una pregunta, encantado. Bueno, para los que no lo vivisteis, hace unos años Begoña Mellado, que estuvo por aquí, dijo que no volvía, después de hablar con el doctor Solsona sobre este tema. Begoña Mellado, que es oncóloga del Clínic. O sea que... ¿Qué opináis? ¿Algún comentario? ¿Queréis hacer algo? Habla fuerte. Bueno, gracias, Eduardo. Siempre crítico con fundamentos. Yo una pregunta que es justo al hilo de lo último que has puesto sobre la adyuvancia en los pacientes que han tenido previamente neoadyuvancia. En los pacientes con N positivo en la cistectomía más linfa, ¿te plantearías, si han recibido previamente neoadyuvancia, ¿te plantearías hacer adyuvancia? Bueno, pues a tenor de estos últimos resultados sí que lo plantearía. Antes no nos planteábamos porque pensábamos que eran quimioresistentes. Y como quimioresistentes íbamos a añadirle poco beneficio terapéutico y mucha toxicidad. Porque claro, una adyuvancia, realmente el paciente, eso hay que hacerlo antes de las 6, 8 semanas, según las teorías de Goldman y Colby, ¿no? Quiere decir que claro, entonces no se han recuperado tan fácil de una cistectomía y si previamente habían recibido una quimioterapia, volver a darse una quimioterapia sin resultados objetivables positivos, en este momento probablemente seleccionaría el paciente en función de su estado general, etcétera, pero yo creo que sí que es una nueva alternativa hasta que dispongamos de una inmunoterapia que se tolera un poco mejor que este tipo de quimioterapia. Pero yo creo que sí, pero yo individualizaría la indicación. En las líneas guía, el tratamiento neoadyuvante es en N0 clínico. Sin embargo, tú claro, lo aconsejarías más en N+. ¿Qué tenemos que hacer? Porque en N+ parece que es un tratamiento más con un criterio diferente. Es una enfermedad diseminada y, sin embargo, la neoadyuvancia es de una enfermedad que puede estar diseminada con micrometástasis, que se pueden destruir. Es decir, que parece que es lo que tú propones es un tratamiento como de una enfermedad diseminada, más que una neoadyuvancia. Y es la discusión que siempre tenemos con los oncólogos nosotros, que no sabemos muy bien qué es una cosa y qué es otra. El hecho de que no se incluyan los pacientes N0 es porque en los estudios aleatorios ninguno incluyó N positivos.
Sí, son todos N0 y, por lo tanto, las guías se tienen que basar en la evidencia y la evidencia es lo que tienen en la mano y en la mano tienen eso. Tienen estudios aleatorios en los cuales no se incluyó. Sí que es verdad que los nórdicos sí que incluían, por lo menos N1, CN1 los incluían, pero la gran mayoría no incluían pacientes N positivos y, por lo tanto, pues las guías tienen que ser fieles a la evidencia. Sí es cierto lo que comentas de ganglios positivos, pero bueno, esto así se ha seguido por lo de siempre, ¿no? El debulking, pues parece ser que en muchos tumores pues prolonga la supervivencia e incluso en algunos de ellos puede ser incluso curativo siempre y cuando entren en un tratamiento multimodal. Un paciente con N positivos, bueno, pues realmente, pues hasta ahora dudábamos de si hacer una cistectomía radical y después adyuvancia o esto. Estos datos parece que abundan en que podían ser, por lo menos, no digo que se curen, pero que tienen una supervivencia mucho más prolongada. Por lo tanto, a pesar de que son pacientes potencialmente incurables, hay que reconocer, pues yo creo que deben de tratarse de forma agresiva, porque realmente, bueno, hay datos que en pacientes no solamente con adenopatías, sino con metástasis muy limitadas y metastasectomías, hay supervivencias, llamémosle, estimables. Y por lo tanto es una forma, no con la intención de curar al paciente probablemente, pero sí de prolongar la supervivencia el máximo tiempo posible. De ahí que estos pacientes, aquí se ha elegido una base de datos, ¿no? Un registro de tumores, pues estoy convencido que son pacientes seleccionados. Ha habido pacientes que no se ha considerado oportuno el realizar, de ahí que probablemente también haya que individualizar el paciente que tiene ganglios positivos al margen de la inseguridad diagnóstica, que no es tanto, no es el 30% de la evaluación local, pero sí llega hasta un 15-20% de pacientes con adenopatías en los métodos de imagen y que después son N0 en las series en ese que he presentado, en las series que no habían recibido quimioterapia neoadyuvante, cistectomía sola. Sí, es que según los criterios. Gracias por la conferencia, ha sido encantadora, pero yo tengo una pregunta porque no se ha hablado nada o yo no he entendido nada acerca de posibles criterios de la resección, criterios patológicos que pudiesen influir en la ventaja de dar una neoadyuvancia o no, como por ejemplo carcinomas muy agresivos, carcinomas de células pequeñas, variantes verdaderamente agresivas, si la neoadyuvancia en esos casos estaría más justificada. Vale. Voy a repetir lo que dije ayer, es decir, esa diapositiva estaba, pero la he quitado. Lo mismo que la quimioterapia adyuvante después de quimioterapia neoadyuvante. He quitado un montón de ellas porque si no esto hubiera sido eterno. Ayer comentábamos que hay una revisión de la literatura en la cual analizan todas las variantes histológicas que han recibido quimioterapia neoadyuvante y que no han recibido quimioterapia neoadyuvante. No hay ninguna variante histológica que haya demostrado mayor quimiosensibilidad que el tumor en sí, que el carcinoma urotelial, salvo el tumor neuroendocrino, pero que además debe ser tratado con un esquema diferente a los dos que hemos propuesto. De ahí que no influye para nada. Son tumores mucho más agresivos, sabes que vas a tener un peor comportamiento y vas a tener una peor supervivencia los pacientes con estas variantes histológicas, pero no responden mejor a la quimioterapia. Lo que tienes que basar la indicación de la quimioterapia es en el estadio local del paciente, que generalmente suele ser localmente avanzado. Por lo tanto, debes de dar quimioterapia, pero no por la razón en sí de la variante, sino por el estadio clínico del paciente. La presencia de... ¿Ahora? El comportamiento del CIS, del carcinoma in situ asociado a un infiltrante.